costa en peligro? ¿Cómo está la Barranquilla y toda la costa Caribe? Toda la costa Caribe colombiana y en general toda la costa del Caribe y del mundo está sometida a fenómenos de origen mediomarino. Estos fenómenos pueden ser tsunamis, tormentas, huracanes, mares de leva y una cantidad. En el caso específico del Departamento del Atlántico, está sometida también a esta misma cantidad de fenómenos y no existe realmente un fenómeno específico que esté amenazando en este momento a la costa. Sin embargo, hay otros fenómenos de muy largo tiempo que se van dando poco a poco, como por ejemplo la erosión costera. La erosión costera es una situación que se da principalmente por un mal manejo de algunos elementos. La costa se alimenta del sedimento, en el caso del Departamento del Atlántico, del sedimento que sale del río Magdalena. Si este sedimento está mal manejado, produce erosión. Si está aumentando el nivel del mar debido al cambio climático, eso también produce erosión. Entonces, toda esta cantidad de elementos, no solamente naturales, sino también de origen antropogénico, o sea, ocasionados por el hombre, cuando uno suma todo eso, empiezan a ocurrir problemas de erosión costera, como realmente ocurre en el Departamento del Atlántico y en el Departamento de Bolívar y en el Departamento de Sucre y en todos los departamentos y ciudades del mundo realmente. ¿Qué tanto nos está afectando la erosión acá en el departamento? Bueno, hay de todo, hay erosión y hay sedimentación, donde se erosiona es sedimento que no llega y se coloca en otro lado. Entonces, por ejemplo, ¿En qué zona? Por ejemplo, Puerto Velero, por ejemplo. Puerto Velero nació no hace muchos años. Ese es el sedimento que llegó y se colocó en ese sitio y tenemos entonces ese lugar lleno de sedimento en este momento. Pero dentro de unos años puede empezar a migrar ese sedimento y desaparece. En este momento no está sucediendo eso, pero puede ocurrir. Puerto Colombia, todos sabemos que han ocurrido problemas ahí. En el pasado hubo una isla Verde, que existía y desapareció. Desapareció por un mal manejo, no, por decisiones que se tomaron en su momento con respecto al manejo del río Magdalena. Entonces, ese sedimento que antes llegaba del río Magdalena y alimentaba la isla, dejó de ocurrir cuando se construyeron los diques direccionales, porque ese sedimento ahora va un poco más lejos y ya no alimenta la isla. Entonces, como ya no se alimentaba de sedimento, el oleaje se llevó la arena y desapareció la isla. Oiga, ¿qué tanto nos van a afectar las plataformas que se van a colocar en el Departamento del Atlántico, Barranquilla, frente a Barranquilla? Frente a Barranquilla hay un bloque que se llama RC7, es lo que yo conozco. Ese bloque de exploración, si se explota realmente, porque no se sabe en este momento si hay o no. ¿Afectaría la capa submarina? No, afectaría el desarrollo de este departamento. Afectaría el desarrollo muy bien. O sea, es un proyecto estratégico que le va a permitir al Departamento del Atlántico unas oportunidades que no tiene hoy en día. Va a afectar de una forma muy importante. Ahora bien, esos proyectos, como en este momento entiendo que se están realizando, están y tendrán en cuenta, dependiendo del control que hagan las autoridades ambientales a nivel nacional, porque esto es algo que maneja el ANLA y el Ministerio de Medio Ambiente, tendrán todos los protocolos necesarios para que esta actividad sea no sostenible, sea cuidadosa con el medio ambiente, como de hecho están los protocolos escritos de esa manera. Entonces, esos desarrollos estratégicos van a afectar muy positivamente a la región, siempre y cuando se hagan con los cuidados necesarios, y eso depende de los controles que establezcan y de las exigencias que establezcan las autoridades ambientales. El POMIUGAC tendrá que ver en algo con este asunto, más desde el punto de vista de la caracterización y del desarrollo en la costa. ¿Afectaría a las especies marinas? No, en principio no. Nada. En nada. O sea, en principio la actividad, si se desarrolla de una forma adecuada y como está escrito y como lo exige el Ministerio de Medio Ambiente con sus políticas y con su reglamentación, en principio no debería ocurrir nada. Ahora, todo esto tiene que ser muy bien manejado. Todas las actividades tienen un riesgo y son mitigadas
dependiendo de todos los protocolos que se deciden. Se habla de los derramamientos de petróleo pronto, en ese lugar de pronto, y no estamos preparados para eso. El POMIOAC tendrá que ver con eso, y para eso las autoridades locales que hacen parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, existen unos protocolos y hay unas instituciones que tienen unas responsabilidades con respecto a eso. Como digo, cualquier actividad, es más, de hecho, en este momento están saliendo y están navegando muchísimos buques por el Caribe y cerca al departamento del Atlántico. Y en cualquier momento, si existe un mal procedimiento, en cualquier momento de que si pasa un huracán, puede ocurrir un desastre. No solamente porque se vaya o no se vaya a hacer una actividad offshore. En este momento puede ocurrir un desastre y el país tiene que estar preparado y las instituciones tienen que estar preparadas para atender algo de esta manera. Oye, ¿estamos preparados nosotros? Bueno, esa pregunta no la puedo responder yo. Hace poco en el Magdalena y el Atlántico hubo un mini tsunami. Sí, correcto. ¿Por qué se debería eso? ¿Por qué fue eso? La causa todavía no ha sido identificada realmente. Lo que se sabe es que no hubo un sismo, o sea, un terremoto en el mar. Un tsunami lo produce un terremoto, o lo produce un deslizamiento de tierra, o lo produce un meteorito. Entonces, lo único que sí se sabe es que al mismo momento que ocurrió el tsunami, unos minutos antes, unas horas antes o algo así, hubo un rompimiento del cable submarino que está en el mar. Como ese cable submarino se rompió y como no hubo un registro de un sismo, es muy probable que lo que haya ocurrido es que haya habido un deslizamiento de tierra. Cuando ocurre un deslizamiento de tierra grande, o sea, un deslizamiento de tierra quiere decir que en el fondo del mar hay una montaña de sedimento y por alguna razón esa montaña se cae. Eso puede producir un tsunami. Es muy probable que esto es lo que haya ocurrido, pero en este momento esa certeza no existe, pero entiendo que el Centro de Investigaciones Oceanográficas envió ya un buque a hacer mediciones para determinar cuál fue la causa. ¿No tiene un tiempo específico para saber eso? Es difícil porque para poder hacer eso hay que comparar, por un lado, batimetrías anteriores con la profundidad nueva. Entonces, si hay un cambio, ya uno sabe. Por una parte, hay otros equipos que penetran el fondo del mar y al penetrar el fondo del mar se sabe si hay sedimento suelto. Y si ocurre que hay sedimento reciente suelto, es una indicación de que probablemente haya ocurrido un deslizamiento. Pero yo no podría decir qué tiempo se demoran en entregar esos resultados. Pero como decía anteriormente, lo más importante es tener a la población educada al respecto. ¿Qué hacer en caso de un tsunami? Bueno, ¿y qué están haciendo ustedes? ¿Cómo piensan ustedes hablarle y explicarle a las personas que cómo deben estar preparados, cómo se pueden reaccionar ante un suceso de estos? Bueno, yo hago parte de un grupo de consultores en un proyecto específico que es la construcción del plan de ordenamiento de la Unidad Ambiental Costera. Desde ese punto de vista, estamos en la CRA construyendo ese documento, ¿correcto? Ese documento muy seguramente tendrá unos lineamientos relacionados con la educación. Y lógicamente hay instituciones locales, regionales y nacionales con esa responsabilidad de educar a las personas en temas de riesgo. Definitivamente la principal son las autoridades locales de gestión de riesgo y las regionales, o sea, a nivel municipal y a nivel departamental. Háblenos sobre lo que usted pudo apreciar en Santa Marta, que nos estaba comentando hace unos momentos, correcto, que las personas reaccionaron contrariamente a lo que se debería. Los videos que yo vi con respecto al tsunami que se presentó, que fue solamente de 50 centímetros, fue que cuando el mar se retiró, que es el primer indicio de que viene un tsunami, cuando el mar se retiró, las personas no se fueron del lugar a buscar un sitio más alto. Las personas se quedaron preguntándose qué es lo que pasa, inclusive observando el fenómeno. Inclusive cuando el nivel del mar empezó a subir y se empezó a inundar un hotel que yo vi ahí o un estadero, que era lo que yo veía en el video, las personas simplemente se quitaron los zapatos a esperar que la ola pasara entre los pies.
Y esa no es la actitud. La actitud es salir a buscar refugio en un lugar más alto. Esas personas no tienen la culpa, no sabían, no conocían, pero tienen que saber, porque el tsunami no es previsible. Como sucede en Viña del Mar. Chile, por ejemplo. En Chile. Chile es una comunidad educada. Aquí en Colombia. Tumaco, por ejemplo. Tumaco en el 75 recibió un tsunami en el que murieron aproximadamente 600 personas. Y hubo muchísimos damnificados. Eso ocurrió en el 75. En Tumaco existen planes de evacuación. En Tumaco existen mapas de inundación. En Tumaco se han hecho simulacros 1 a 1. Quiere decir, se evacuó a toda una población de acuerdo con el sistema. Pero es que allá en el Pacífico está en el cinturón de fuego del Pacífico. Allá puede ocurrir un tsunami realmente en este minuto. Aquí también, pero la posibilidad es muy pequeña, muy pequeña. Pero en el Pacífico no. Entonces, en Tumaco las ciudades están señalizadas por dónde debe pasar uno y por dónde debe salir en caso de un tsunami. Pero es porque viven en el riesgo todos los días. Y así es todo el Pacífico: Chile, Perú y Ecuador. Más o menos, ¿para cuándo ustedes tienen esto preparado para divulgarlo a todas las personas acá en el Atlántico? El resultado del proyecto se espera tenerlo en diciembre. En diciembre se espera entregar el resultado final del proyecto, del POMIWAC. Que entendamos que no es un tema de riesgos exclusivamente. Es un tema que toca también los riesgos, pero hay muchos más elementos alrededor. Muchas gracias.